Imagina que te despiertas mañana y lees este titular. China vende toda su deuda estadounidense. Ahora la mayoría de personas, eso suena a algo que les importa solo a economistas o a políticos en Washington. Pero aquí está la realidad. Si eso pasara, tu hipoteca subiría, tu tarjeta de crédito subiría, el precio de prácticamente todo lo que compras subiría, y el gobierno más poderoso del mundo entraría en una crisis que no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. China lleva décadas siendo uno de los mayores compradores de deuda estadounidense, pero en los últimos años ha estado vendiendo, en silencio, sin hacer grandes anuncios, sin declaraciones de guerra económica, solo vendiendo. Entonces la pregunta que nadie está haciendo en voz alta es esta. ¿Qué pasa si China decide terminar de una vez? Hoy vamos a responderla, paso a paso, sin exagerar y sin minimizar, porque la respuesta es mucho más complicada y mucho más interesante de lo que cualquier titular te va a contar. Para entender lo que está pasando, primero tenemos que entender por qué China compró deuda estadounidense en primer lugar. Porque esto no fue un accidente, fue una decisión estratégica que duró décadas. Aquí está la historia corta. Cuando China empezó a venderle enormes cantidades de productos a Estados Unidos, ropa, electrónica, juguetes, todo lo que puedas imaginar, empezó a acumular dólares, muchos dólares. El problema es que China no podía simplemente guardar esos dólares debajo del colchón. Necesitaba hacer algo con ellos. Y la respuesta más lógica del mundo era comprar deuda del gobierno estadounidense. ¿Por qué? Primero, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos son considerados la inversión más segura del planeta. Segundo, porque al comprar esa deuda, China se aseguraba de que el dólar siguiera siendo fuerte frente al yuan. ¿Por qué quiere China que el dólar sea fuerte? Porque si el dólar es fuerte y el yuan es débil, los productos chinos son más baratos para los consumidores estadounidenses. Y eso significa más ventas, más exportaciones, más crecimiento. Era un círculo perfecto. China le vende a Estados Unidos le paga en dólares. China usa esos dólares para comprar deuda de Estados Unidos usa ese dinero para seguir gastando. Y el ciclo se repite. Durante los años 2000 y principios de los 2010, China llegó a tener más de 1,3 billones de dólares en deuda estadounidense. Para que tengas perspectiva, eso es más del PIB completo de países como España, México o Arabia Saudita. Era una relación de interdependencia total, pero entonces algo empezó a cambiar. En los últimos años, China ha estado reduciendo silenciosamente su posición en deuda estadounidense, no de golpe, no con grandes anuncios, poco a poco. De esos 1,3 billones de dólares en su punto máximo, China ha bajado a niveles significativamente menores. Y la pregunta obvia es, ¿por qué? La razón número uno es la tensión geopolítica. La relación entre China y Estados Unidos se ha deteriorado de forma dramática en los últimos años. Guerras comerciales, aranceles, restricciones tecnológicas, tensiones sobre Taiwán. Cuando dos países están en un conflicto económico abierto, depender financieramente del otro es una vulnerabilidad enorme. China lo sabe. La razón número dos es el riesgo de sanciones. China vio lo que le pasó a Rusia. Cuando Estados Unidos y Europa congelaron las reservas en dólares del Banco Central ruso, después de la invasión de Ucrania, fue una señal de alarma global. Si Estados Unidos puede congelar los activos de Rusia en un día, ¿qué le impide hacer lo mismo con China en una crisis futura? Nada. Y China lo sabe. La razón número 3 es la búsqueda de alternativas. China ha estado acumulando oro a un ritmo acelerado. Ha estado promoviendo el yuan en el comercio internacional. Ha estado construyendo, junto con otros países del bloque BRICS, un sistema financiero alternativo al dólar. No son movimientos aleatorios. Son los movimientos de un país que está preparando una salida. Ahora bien, todo esto es lo que ya está pasando. Pero la pregunta de hoy es más extrema. ¿Qué pasa si China no solo reduce su posición, sino que vende todo? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Y la respuesta tiene varias capas. Porque en economía, casi nada es simple. Vamos a construir este escenario paso a paso.
China anuncia, o simplemente empieza a ejecutar, la venta masiva de toda su deuda estadounidense. ¿Qué pasa en las primeras 24 horas? Primero, pánico en los mercados. Los mercados financieros funcionan con confianza, y la confianza es frágil. En el momento en que China empiece a vender cantidades masivas de bonos del Tesoro, el mercado va a interpretar eso como una señal de que algo grave está pasando. Los precios de esos bonos caerán, y cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos, es decir, los intereses, suben. Eso puede sonar técnico, pero tiene consecuencias muy concretas, porque los tipos de interés de prácticamente todo en Estados Unidos, hipotecas, créditos al consumo, préstamos para empresas, están vinculados a esos rendimientos. Si los rendimientos suben bruscamente, tu hipoteca a tipo variable sube, el costo de financiar un negocio sube, el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar más para seguir pidiendo prestado, y Estados Unidos pide prestado constantemente. Segundo, la Reserva Federal tiene que actuar. En una situación así, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, enfrentaría una decisión imposible. Opción A: no hacer nada y dejar que los tipos de interés se disparen. Consecuencia: recesión económica, colapso del mercado inmobiliario, crisis crediticia. Opción B: intervenir y comprar ella misma esa deuda que China está vendiendo. Consecuencia: más dinero en circulación, más inflación. No hay una opción buena, solo hay opciones menos malas. Y eso es exactamente el tipo de trampa que hace vulnerable a cualquier economía. Tercero, el efecto dominó global. Aquí está algo que mucha gente no considera. Si China vende toda su deuda estadounidense, ¿a dónde va ese dinero? Tiene que ir al Caín a algún lugar. Si China convierte esos dólares en yuanes, el yuan se aprecia. Un yuan más fuerte hace que los productos chinos sean más caros en el mercado global. Eso daña las exportaciones chinas. Y China necesita sus exportaciones para mantener su propia economía funcionando. Es decir, China también se dispararía en el pie. Si China compra oro u otros activos, aumenta el precio de esos activos globalmente. Eso afecta a todos los países que dependen de esos mercados. Si China compra deuda de otros países, Europa, Japón, economías emergentes, de repente tiene una palanca financiera enorme sobre esos gobiernos. ¿Ves el problema? No existe un escenario donde China vende toda su deuda estadounidense y las consecuencias son simples. Porque la economía global es una red y cuando jalas un hilo con suficiente fuerza, toda la red se mueve. Cuarto, el arma nuclear financiera. Hay una razón por la que los economistas llaman a esto el arma nuclear financiera, y es que como todas las armas nucleares, es tan destructiva para quien la dispara como para quien recibe el impacto. Estados Unidos sufriría tipos de interés más altos, recesión potencial, crisis de confianza en el dólar. Pero China sufriría también pérdidas masivas en el valor de sus propios activos mientras los vende, yuan más fuerte que daña exportaciones, inestabilidad financiera global que la afecta directamente. Es el equivalente financiero de la destrucción mutua asegurada. Ningún lado gana. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto como si fuera una amenaza real? Porque la amenaza no es la venta total. La amenaza es algo más sutil y más peligrosa a largo plazo. La verdadera amenaza no es que China venda todo de un golpe. La verdadera amenaza es que China y otros países sigan reduciendo su exposición al dólar lentamente, durante años, sin drama, sin titulares explosivos, sin una fecha concreta que todo el mundo recuerde. Porque lo que estamos viendo ya no es hipotético. El porcentaje del dólar en las reservas globales de los bancos centrales ha ido cayendo gradualmente durante las últimas 2 décadas. No ha colapsado, pero está bajando. Y hay un grupo de países que lleva años trabajando en este proyecto de forma coordinada. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora una lista creciente de países que se han unido al bloque BRICS. Todos ellos han estado explorando formas de comerciar entre ellos sin usar dólares, acuerdos bilaterales en monedas locales, sistemas de pago alternativos al SWIFT, acumulación de oro como reserva. Ninguno de estos movimientos por sí solo derrumba al dólar, pero juntos, en el largo plazo, representan algo que Estados Unidos debería tomar muy en serio. El mundo está explorando activamente la posibilidad de un sistema financiero donde el dólar no sea el centro, no esta semana, no este año, pero quizás en esta generación. Y aquí está la ironía que muy pocos están señalando.
El mayor aliado de este proceso no es China, es el propio gobierno de Estados Unidos. Porque cada vez que Estados Unidos usa el dólar como arma, sancionando países, congelando reservas, bloqueando el acceso al sistema financiero global, le está recordando a cada gobierno del mundo que depender del dólar es un riesgo. Y los países, como las personas, no les gusta depender de algo que puede ser usado en su contra. Cuanto más Estados Unidos usa el dólar como herramienta geopolítica, más incentivos tienen otros países para buscar alternativas. Es una contradicción en el corazón mismo del poder financiero estadounidense. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Hay 3 escenarios posibles para los próximos 10 a 20 años. Escenario 1. El dólar se mantiene dominante. Estados Unidos logra mantener su posición. La red de alianzas, la profundidad de sus mercados financieros y la falta de una alternativa real al dólar hacen que el sistema actual continúe. China y otros países reducen su exposición, pero no lo suficiente para cambiar el equilibrio global. El dólar sigue siendo el rey, quizás un rey más cuestionado, pero rey al fin. Este sigue siendo el escenario más probable a corto y medio plazo. Escenario 2. Un mundo multipolar de monedas. Ninguna moneda reemplaza al dólar, pero el dólar pierde su posición de monopolio. El mundo empieza a funcionar con bloques. El dólar domina en las Américas y parte de Europa. El yuan gana terreno en Asia y África. El euro consolida su posición en Europa. Un mundo más fragmentado, más complicado para el comercio global, más caro para todos. Escenario 3. Una crisis que acelera el cambio. Una recesión grave, una crisis geopolítica mayor o un error de política monetaria en Estados Unidos desencadena una pérdida de confianza más rápida de lo esperado. Los países que ya estaban reduciendo su exposición al dólar aceleran ese proceso. Y el mundo cambia más rápido de lo que nadie anticipaba. La diferencia entre estos escenarios no va a depender solo de China. Va a depender de si Estados Unidos puede resolver sus propios problemas fiscales, de si puede mantener la confianza global en sus instituciones, de si puede seguir siendo el lugar donde el mundo quiere guardar su dinero. Y esa es una pregunta abierta. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Qué pasa si China deja de comprar o vende toda su deuda estadounidense? La respuesta corta es caos financiero a corto plazo, que probablemente ninguno de los dos quiere. Pero la respuesta larga es más interesante, porque el verdadero peligro no es el golpe dramático, es la erosión silenciosa, es el proceso que ya está en marcha, donde el mundo va reduciendo su dependencia del dólar, lentamente, sin que ningún titular específico te cuente qué está pasando. Y para cuando sea completamente obvio que el sistema ha cambiado, el cambio ya habrá ocurrido. La historia económica está llena de este tipo de transiciones. La libra esterlina fue la moneda dominante del mundo durante siglos. Y luego, sin que hubiera un único momento dramático que puedas señalar en el calendario, dejó de serlo. ¿Le pasará lo mismo al dólar? Quizás. ¿Cuándo? Esa es la pregunta de $1 billón, literalmente. Ahora bien, antes de irme, quiero escuchar lo que piensas tú, porque esto no es un tema donde haya una sola respuesta correcta. Hay economistas brillantes que creen que el dólar es irreemplazable, y hay economistas igualmente brillantes que creen que su declive ya está en marcha y es inevitable. Entonces te hago la pregunta directamente. ¿Crees que el dólar seguirá siendo la moneda dominante del mundo en 20 años? Déjame tu respuesta en los comentarios, un sí o un no. Y si quieres, dime por qué. Me encantaría leer lo que piensa la gente que ve este canal, porque francamente, la conversación en los comentarios aquí suele ser más interesante que la mayoría de artículos que leo sobre el tema. Si este vídeo te hizo pensar, hay 2 cosas que puedes hacer ahora mismo que nos ayudan enormemente. Primero, dale like al vídeo. Sé que todo el mundo lo dice, pero de verdad marca una diferencia en cómo YouTube decide mostrárselo a más personas. Y este es exactamente el tipo de conversación que creemos que más gente debería estar teniendo. Segundo, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Cada semana exploramos exactamente este tipo de temas, los procesos económicos que están cambiando el mundo, pero que rara vez aparecen explicados de forma clara en los medios tradicionales. Y si quieres seguir con este tema, tenemos un video donde exploramos exactamente qué pasa cuando el mundo entero empieza a vender deuda estadounidense al mismo tiempo. El enlace está en la pantalla ahora mismo. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos la próxima semana.